Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia en el medio nuestro, Señor. Gracias porque acabamos de recordar ese intercambio divino, esa transacción eterna que tuvo implicaciones y que tiene implicaciones no solamente en el aquí y en el ahora, sino tiene implicaciones futuras. Gracias porque no moriste en vano. Señor, gracias porque tu muerte nos abre acceso a la mismísima presencia de Dios el Padre. Y gracias porque tenemos tu palabra. Señor, yo te pido en esta mañana que tomes control de mi persona, tomes control de mi pensamiento, tomes control de mi boca, tomes control de mis palabras, Señor, y que la meditación de mi corazón sea en esta mañana una alabanza a ti, Señor. Toma este mensaje y divídelo, Señor, en mensajes individuales, que cada persona bajo el sonido de mi voz pueda escucharte a ti y pueda salir de aquí cambiado, transformado y retado. Señor, no nos dejes como entramos. Por favor, te lo pido. En tu nombre estoy orando y estoy pidiendo esto, apelando a la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén y amén. Estamos leyendo el libro de, ahora sí ya, estamos estudiando el libro de Hebreos, y los 2 domingos anteriores el pastor Pablo nos estaba hablando y nos estaba retando acerca de la importancia de entrar en el reposo de Dios, de entrar en el descanso de Dios. Y terminó con el versículo 11 de Hebreos 4, diciendo: entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Aquí vemos una relación entre la obediencia y el éxito o fracaso de parte nuestra para poder entrar en un tiempo de descanso. Y estoy hablando a esa paz, a esa tranquilidad que nos da el saber que estamos haciendo las cosas bien. Yo recuerdo cuando era adolescente, yo tenía una hora estricta de llegada a mi casa. Y si yo sabía que, ya iba, no había forma que llegara a esa hora, pero ya iba en camino, yo sabía que yo estaba ya infringiendo la ley. Y yo estaba intranquilo y nervioso porque pues sabía lo que me esperaba cruzando la puerta. Esa es la relación de obedecer y desobedecer. Si yo hubiera sido obediente, sé calcular los tiempos y sabes que, bueno, si estoy en plaza, lo que sea, a mi casa, hago 15 minutos, bueno, entonces me salgo de donde estoy 20, 25 para poder tener un margen. Pero, no. Entonces estaba yo todo el tiempo iba ahí, ¿me entiendes? Todo, y es lo mismo, es esta misma relación que encontramos directa con la obediencia y la desobediencia. Porque cuando hacemos las cosas bien, tienes una paz y dices, ¿no? Es como, no sé si hay aquí personas que son, lo voy a decir con todo respeto, que les gusta mucho tener todo así y tienen su checklist, ¿no? Su lista de pendientes y vas tachando, ya lo hice. Y no sé ustedes, pero a mí me estresa brincarme del 3 al 4, del 3 al 5. Tiene que ser, al menos yo, por el orden en que lo anoté. Si ya no, tiene que ser. Pero ¿a qué voy con esta ilustración para entrar? Que tú y yo tenemos algo, una herramienta maravillosa, y el apóstol
o la persona que escribió el libro de Hebreos nos está aquí queriendo decir y llamar la atención. ¿Cómo podemos tú y yo obedecer? ¿Cómo podemos efectivamente ser obedientes? Versículo 12, que es donde empieza nuestro texto de esta mañana, y vamos a leer desde el 12 hasta el 16. Versículo 12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Hay un paréntesis y entramos versículo 14 y dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Amén. Vamos a diseccionar estos versículos en dos partes. La primera parte va a ser desde el versículo 12 y 13. Son dos. Pero quiero que pienses en este momento que Dios te ama tanto, que Él te dio no solamente salvación, no solamente esperanza, no solamente te ha dado y me ha dado Espíritu Santo, nos dio su palabra, nos dejó este libro hermoso para que tú y yo podamos tener las herramientas para vivir de una forma buena, agradable, que trae paz, primero a nosotros mismos, y segundo, que escucha esto: cuando tú y yo obedecemos, Dios se deleita en tu obediencia. Y yo me preguntaba cuando estaba estudiando, ¿yo me deleito en obedecer a Dios? No respondamos en alto, respóndete a ti mismo en tu corazón. Pero dice, pues, empieza versículo 12, la palabra de Dios. Y luego NTV nos dice ahí una palabrita, y yo la tengo subrayada, es. ¿En qué tiempo está? En el presente, en el actual, hoy en día. Dice que es. La palabra de Dios es. Y dos cosas, dice que es viva, y la segunda dice que es poderosa. Y cuando habla de poderoso, está hablando que tiene la palabra que dice ahí es que es energetizada, que tiene energía. Ahora, no voy a hablar algo que puede sonar herético, porque no hablamos de energías cósmicas. Estamos hablando del mismo poder que tiene para producir algo. Nosotros hoy en día no pudiéramos tener esos focos encendidos, esa televisión encendida, mi voz saliendo por los parlantes, si no tuviéramos energía. Se necesita tener energía para poder. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios, además de estar viva, tiene el poder para producir en ti y para producir en mí cosas concretas, cambios. Tiene esta facilidad, es viva, es poderosa, es llena de poder. Dios mismo es el que la hace activa, la hace operativa, la hace eficaz. Es Dios mismo, es este círculo impresionante en el que Dios decide darnos su palabra para producir en nosotros algo. Y está viva. Y luego dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y aquí hay dos tipos de palabras
que se utilizan para espada, una que denota un espadón impresionante y otra que denota o hace alusión a una espada pequeña. En este contexto, el autor de Hebreos nos está hablando de una espada pequeña, no una espadota así grandota. ¿Por qué razón? Porque el tipo de espada que está pensando es el mismo tipo con el que se hacían cortes puntuales y específicos para diseccionar. Hoy en día, un doctor, un cirujano no te va a operar con un machete, ¿o sí? O sea, si ocupas que te remuevan o te quiten algo, no te va a abrir con un machete, ¿o sí? ¿Con qué te va a abrir? Con un bisturí. Y el bisturí es preciso y filoso. Y es esta idea que la palabra de Dios, además de ser viva, además de tener el poder para producir algo en ti y en mí, que generalmente son cambios y cambios positivos, Dios nunca nos va a pedir cosas negativas, ni va a producir cosas adversas, tiene la capacidad de cortar. Es tan filosa que corta, que penetra, dice la palabra, que penetra. Y ese es el resultado de que llega ahí hasta donde menos nos lo imaginamos. Pero es muy interesante porque el contexto aquí, la frase como nos las pone aquí, entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Lo que el autor nos está queriendo decir aquí es que entra hasta lo más íntimo y hasta lo más profundo de tu ser y de mi ser. Y hace una alusión directa a alma y a espíritu. Está hablando de dos lugares muy importantes. El alma es ese aliento de vida. Es donde es la causa del accionamiento o sea, no quiere decir es nuestro pensamiento, es donde reside nuestro pensamiento, es donde reside nuestro propósito, es donde decide nuestra resolución, donde tú y yo tomamos la resolución de hacer las cosas. Y el autor aquí es muy especial, utiliza una palabra que no se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, y es la palabra psique, psiqui. Se escribe igual que psique en griego, pero también utiliza otra palabra aquí, que es espíritu, que es neuma. Y espíritu es, cuando dice aquí, es soplo. Neuma significa soplo, espíritu, es algo que está vivo. Ahí es donde está nuestro afecto, ahí es donde se encuentra, hacia donde nos inclinamos, ahí encontramos nuestras pasiones. ¿Qué está queriendo decir aquí el autor? Que la palabra de Dios tiene la capacidad de llegar a tus pensamientos, a donde tomas decisiones, a ese lugar en donde están tus prioridades, pero también tiene esa capacidad de llegar ahí en donde están tus amores, en donde están tus anhelos, en donde están tus deseos. Es decir, llega hasta lo más profundo, hasta el centro, si me lo permites, de tu ser. Llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y dice, deja al descubierto, versículo 2. Qué impresionante. Deja al descubierto. Expone, es lo que nos está queriendo decir aquí, nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Eso que no le has dicho a nadie, te digo algo, Dios ya lo sabe. Y la palabra de Dios tiene el poder de llegar a eso. Por eso es que con frecuencia no queremos leer la Biblia.
Porque sabemos que la palabra de Dios va a llegar y va a tocar esos pensamientos, esos deseos, esos anhelos que son contrarios a Él. Va a llegar a remover esas emociones, esa falta de perdón, esa falta de, ¿me entiendes? Ese odio que a lo mejor puede ser que haya ahí en tu corazón. Y no queremos. Porque sabemos que la palabra de Dios va a revolver nuestros pensamientos, va a revolver nuestras emociones. Y no queremos. Pero necesitamos, tú y yo necesitamos vivir en la palabra de Dios. Necesitamos hacer que sea ella la que dirija nuestros pasos, no solamente nuestros pasos, la forma como pensamos, la forma como sentimos. No es fácil, es muy difícil. Es muy difícil, pero no es imposible. Porque Dios no nos va a pedir algo que tú y yo no podamos hacer, porque Dios no es injusto. Dios no está buscando cómo ponerte el pie para ver si te tropiezas o no. Él no nos da algo que no podamos, con lo que no podamos. Ahorita veo aquí a la bebé. ¿Ustedes le darían a la bebé un pedazo de bistec? 3/4 de 1,5 pulgadas? Bueno, más chiquitas, ¿se lo darían a un bebé recién nacido? Lo mismo Dios no nos dio este libro para ponernos el pie, perdón la expresión. Y la palabra de Dios tiene que habitar en nuestros corazones. A eso es lo que voy, a lo que quiero retarte. ¿Qué dice el Salmo 33, 37, 31? Salmo 37, 31. Vamos para allá. No sé si Salmo 37, 31. No es ese, es 37, 31. 37, 31. Dice, de hecho han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Hacer nuestra la ley de Dios. Hagamos nuestra la palabra de Dios. ¿En dónde? Dice, han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca ¿qué? Resbalarán de su camino. Si tú y yo queremos vivir vidas buenas, dejemos que esa palabra viva y eficaz penetre hasta lo más profundo de nosotros, para que nos cambie, para que nos transforme, para que entonces no se resbalen como yo el domingo pasado. No se me quitó el dolor hasta el miércoles, pero por una semana tuve pompas. Yo no tengo pompas, pero como caí de sentón, se me hicieron Pero el punto aquí es que la palabra han hecho suya. ¿Cómo hacemos nuestra la palabra de Dios? Trayéndola a nuestro corazón. Tiene que estar en nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios está en mi corazón, es cuando yo le pido. Y no solamente le pido a Dios, sino le permito que la palabra de Dios inunde mi subconsciente. Inunde mi subconsciente. Es decir, el subconsciente es el lugar en donde están mis pensamientos, mis sueños. Eso que nos despierta en la noche que estás dormido y de pronto
Te despertó tu subconsciente. Ay, no he pagado. Tenemos que dejar que invada todo nuestro ser la palabra de Dios. Y así es como inicia este proceso de renovación. Ese proceso que leemos en la Escritura que dice Romanos 12, sean transformados por medio de la renovación. ¿De qué? De nuestro entendimiento. La única forma en que podemos renovar cómo pensamos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo respondemos, cómo actuamos, cómo tomamos decisiones, es dejando que la palabra de Dios invada. Es dejar que Dios escriba su palabra en mi corazón. Y eso se llama santificación del corazón. Cuando yo dejo que Dios escriba su palabra en mi corazón. Porque mentalmente puede ser que no la sepamos. Puede ser que te diga, a ver, dime un versículo de la Biblia. No lo voy a hacer para no exhibirnos, pero esperaría que por lo menos, si hiciera ese ejercicio, que por lo menos tuviéramos 80 diferentes versículos. Si yo dijera, dame un versículo de la Biblia, luego tú. Excepción de alguien que va comenzando, ¿verdad? Que apenas va conociendo a Cristo, pues no tiene mucho. Pero los que tenemos más de 2 años de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, cuando dejo que esta palabra que es viva, que es eficaz, invada mi ser, sea inscrita en mi corazón, entonces todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, todo lo que yo anhelo, todo lo que yo deseo, va a estar alineado con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero estoy dejando que está inscrito, que la palabra de Dios sea inscrita en mi corazón. Estoy permitiendo que la palabra de Dios dictamine mis deseos. Porque entonces, cuando yo permito que la palabra de Dios invada mi ser, mi mente, que pase de mi mente a mi corazón, porque luego nada más nos quedamos aquí y no permitimos que pase de aquí a acá. No, porque Dios me pide amar al que está a mi lado, pero ¿cómo voy a querer al vecino que tiene toda la vida haciéndome maldades? No. Ahí sí, no. ¿O cómo voy a perdonar a ese familiar que me ha hecho no. Ahí sí no. Pero la Escritura nos dice que perdonemos 70 veces 7. Y no es porque tengamos que hacerlo 70 veces 7, sino es la idea de un proceso repetitivo y continuo. Y a veces no sentimos perdonar, pero Dios no te pide que sientas, Dios te pide que actúes. No, a veces es que hoy no siento, hoy no tengo ganas de hacer nada. Hoy Dios no te pide que tengas ganas. O sea, imagínense, ¿no? Si yo dijera así, es día de semana, hay que ir a trabajar y dijera, ay no, hoy no siento ganas de ir a trabajar, mejor me quedo aquí. Ándale, ¿y con qué comes? ¿Con qué pagas la luz? ¿Con qué vas a pagar el Netflix? Pero a lo que voy es, cuando tú y yo permitimos que la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nosotros, que disecciona nuestro ser, entonces
tú y yo vamos a empezar a pedir correctamente. Vamos a empezar a decirle a Dios: hágase tu voluntad y no la mía. Porque a veces nos enojamos con Dios y le decimos: Dios, quiero que me des esto. Dios, dame esto. Dios, quiero esto. Sí, está bueno pues. Pero la gran mayoría de las veces eso que decimos, Dios quiero, Dios dame, Dios, no está basado o no ha sido moldeado por el marco de la palabra de Dios. Entonces estoy pidiendo desde mi egoísmo, estoy pidiendo desde mi hedonismo, estoy pidiendo desde mi egocentrismo, estoy pidiendo desde aquello que yo quiero que me va a dar a mí satisfacción. No tendríamos que preguntarle a Dios: Dios, dame lo que te haga a ti ser el primero. Dame lo que haga, lo que produzca en ti gozo. Y la Biblia dice que Dios no, como un padre que cuando a un hijo le pide comida, no le da ni piedras ni escorpiones. Pero uno dice: ay, Dios, pero tengo meses pidiéndote por esto y no me lo has dado. Bueno, sí, pero ¿estamos pidiendo correctamente? A lo que voy esta mañana es: tenemos que habitar en la palabra de Dios. Acompáñame a Juan capítulo 15. Vamos a Juan capítulo 15. Yo sé que no es fácil, no es fácil, que nos cuesta muchísimo. Sí, hay días en los que uno, bueno, yo no puedo hablar por el pastor, ¿verdad? Pero al menos hay días en los que yo sí digo: ay, no quiero abrir la Biblia. Yo no puedo hablar por el pastor, pero al menos yo sí digo: ay. No, y luego al menos yo pienso, ¿no? Y luego si vienen vosotros fuisteis, hicisteis, dijisteis, menos. Juan 15, versículos 17 versículos 7 al 11 es Jesús hablando. Juan 15, 7. Dice: si ustedes permanecen en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en ustedes, ¿ven la relación? Pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Pero ve la palabra ahí, permanecen. Realmente la idea de lo que el texto nos está queriendo decir ahí es hacer habitación, es habitar, es llegar, es entrar, es estar ahí. Dice: si ustedes permanecen en mí. Primero, ser hijo de Dios. Número 2, y mis palabras permanecen en ustedes. Si ustedes hacen habitación en mis palabras, ¿en dónde están las palabras de Dios? La tienes en tu mano. Aquí tienes la palabra de Dios. No importa, aquí tienes la palabra de Dios. No importa si es NTV, NBLA, RBR 60, la 1909, que más difícil de comprender. Pero dice: si permanecen y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran y ¿qué? Y les será concedido. ¿Por qué? Porque Jesús sabía, y Él quería dejarle en claro a sus discípulos y por consiguiente a ti y a mí, que si tú y yo inscribimos su palabra en nuestro corazón, si pasamos tiempo, si dejamos que la palabra de Dios sea todo en nuestra vida, entonces vamos a empezar a pensar conforme a la Escritura, vamos a comenzar a desear conforme a la palabra de Dios, vamos a comenzar a anhelar conforme la palabra de Dios, y por lo tanto vamos a pedir conforme a
lo que es bueno, conforme a lo que es agradable, conforme a lo que Dios quiere. Es lo que dice, versículo 8. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos, y eso le da mucha gloria a mi Padre. Cuando ustedes producen mucho fruto. Y la única forma que yo conozco de producir fruto es siendo regado con agua constantemente. Un árbol frutal, si no le echas agua y no le pones abono a la tierra, ¿te va a dar manzanitas? No. Se va a... Rebequita lo sabe. La pregunta es, ¿lo sabes tú? ¿Lo sé yo? Entonces, cuando tú y yo obedecemos, dice Jesús, que le damos gloria ¿a quién? Al Padre. Nuestra obediencia le saca una sonrisa a Dios. Así me gusta pensarlo a mí. Si yo acato, si yo permanezco, si yo me someto, si yo espero en la palabra de Dios, entonces yo voy a actuar conforme a su palabra. No me voy a ir por las ramas. Voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero a veces pensamos, esa palabra no es para mí. Eso Jesús se lo estaba diciendo a los discípulos, eso no es para mí. O ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es para mí, eso era para ellos en ese contexto hace más de 2000 años. Eso para mí no es. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Es que en esa época no había pandemia. Él no sabe. ¿Y saben qué hacemos? Nos volvemos creyentes Starbucks. ¿Cómo? Lo quiero alto, deslactosado, descafeinado, con 350 grados, con leche, con crema light. Y por favor quiero 2 sobres de Splenda y me lo das endulzado con jarabe de avellana. No, yo no lo pido así, ¿eh? En pocas palabras, nos volvemos creyentes, escoge y elige, escoge y elige. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. No es que hoy Dios no obra milagros. No, es que hoy Dios no hace estas cosas. Y tristemente basamos nuestra teología en nuestra experiencia. Porque yo no lo he visto, entonces Dios no lo hace. Porque yo no siento perdonar, yo no perdono. Dios no hace milagros porque yo no le he visto a Él hacer uno. Y cuando pensamos así, cuando esto no es para mí, esto era para los discípulos, esto era para la gente que vivía en esa época, hoy estamos en el siglo XXI, hay que pensar progresivamente, entramos en un ciclo de incredulidad, porque no estamos creyendo a Dios. Entramos en un círculo de incredulidad, porque vemos poco, creemos poco. Obtenemos poco porque creemos poco. No es que yo no creo que Dios me pueda proveer. No es que yo no creo de verdad que Dios tiene cuidado de mí. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos en una ocasión? Miren a las aves, no siembran ni guardan, y el Padre Celestial las alimenta. Yo nunca he visto a un cuervo en un tractor, ¿verdad? Así, nunca he visto un cuervo. Y sin embargo,
Vemos todos los días en la mañana, podemos ver a los pajaritos tomando agua del suelo. Y yo no sé qué pican, pero están ahí picando y están comiendo. Pero no es que Dios dijo que me afane nada más por el día de hoy. Pero es que Él no sabe que... Sí lo sabe porque Él te creó. Porque dice, acabamos de leer que todo está expuesto. Dice, dice versículo 13 de Hebreos 4, no hay nada en toda la creación que esté oculto delante de Dios. Nada y nada es nada. Él sabe, Él conoce, Él te ve. Pero tristemente, tú y yo hemos decidido que lo que es posible es lo que es probable y no lo que Dios dice en su palabra. Perdón, pero así es. A veces así nos pasa. La palabra de Dios es verdad. No, la Biblia no es un libro de probabilidades, no es un libro de posibilidades, no es un libro de sugerencias. Es la palabra viva y eficaz de Dios que llega hasta lo más profundo de nuestro ser para transformarnos, porque Dios nos ama y Dios no nos quiere dejar igual. Pero a veces, aquí en Juan 15:7, cuando dice, y mi palabra... Jesús está utilizando un vocablo que no se refiere al conjunto en general de la Escritura, sino está utilizando una palabra que hace alusión a palabras específicas. ¿Qué quiere decir? Hoy en día, que Él dice en Juan 15:7 que cada una de lo que está escrito aquí, tenemos que hacer habitación en cada palabra escrita aquí. Pero a veces nos pasa, nuestra actitud es esto. Y vamos a hacer este ejercicio. Años atrás, conocí a un predicador americano, sureño. Y él tiene esta costumbre de cada vez que empieza un sermón, dice, this is my Bible, esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo creo lo que dice aquí. Pero tristemente, nuestra actitud se vuelve, sí, yo creo en este libro, yo creo con todo mi corazón en él. Es más, yo me sostengo en este libro. Y tú puedes decir, sí, yo me sostengo en este libro, yo me paro en las promesas de este libro. Casi nunca lo leo, pero yo creo que es verdad. Y esa es nuestra actitud. Hoy domingo tú puedes decir, sí, la palabra de Dios, sí es la palabra de Dios, yo creo en ella. No pasa nada. Es la palabra de Dios, yo creo en ella. Pero no la leemos. Nos acordamos de ella domingo 9:45, ya que tu cónyuge está en el coche con el auto encendido. Ay, la Biblia, ¿dónde está? Ay, bueno, ya ni modo, al fin la tengo en el teléfono. Perdón, pero así no es. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y aquí la idea de desnudo, el autor de Hebreos está utilizando una metáfora que en la antigüedad se utilizaba ceremoniosamente. Y era el proceso por medio del cual sacrificalmente limpiaban primeramente a lo que iban a sacrificar, pero la intención era, precisamente por eso utiliza la palabra adelantito que les mencioné
espada chiquita, porque la idea era abrirlo completamente para dejar al descubierto las venas, las arterias, absolutamente todo. Que todo el interior de lo que iba a ser sacrificado fuera visible. Todo. La palabra de Dios así es. Es ese bisturí que va a abrir. Y duele, duele. Hoy en día tenemos anestesia. Pero ahí te pregunto, cuando despiertas de la anestesia, ¿cómo llegan los dolores, ¿verdad? Pero supongamos por un momento que tienes algo ahí malo. Como, por ejemplo, años atrás a Mamucha le diagnosticaron que tenía una cosa como un tumor en la tiroides. Y la persona dijo, el doctor dijo, hay que quitar para poder eliminar el problema. A Dios gracias, está encapsulado, no está esparcido y se puede solucionar. Hay que abrir, hay que cortar, hay que lo sabemos, pero no permitimos que esto sea una realidad en nuestras vidas. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y luego dice, y es a Él a quien rendimos cuentas. Y la idea aquí, el autor, lo que nos está queriendo decir es que se estableció, hay una relación de rendición de cuentas, por lo tanto, tenemos que ser expuestos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Yo no, perdón que lo diga así, yo no le rindo cuentas al pastor de mi vida, le rindo cuentas a Dios. Ahora, que por salud y por dirección uno rinde cuentas a un mentor aquí, sí, es bueno, es sano, es saludable y todos necesitamos que nos enseñen la tarjeta amarilla y a veces la roja. Porque a veces nos engañamos, no, yo con Dios. Yo no sé quién va a continuar, pero aquí termina esta porción, esta correlación entre la obediencia y la palabra de Dios, entre el descanso y la palabra de Dios. Porque cuando tú y yo vivimos en la palabra de Dios, cuando hacemos habitación en la palabra de Dios, cuando dejamos que ella, que es viva, que es poderosa, penetra hasta lo más profundo, entonces vamos a vivir vidas diferentes, vidas caracterizadas por más paz, por más gozo, por más tranquilidad. Y luego el autor de Hebreos aquí hace un brinco y nos va a empezar a introducir a Cristo como el sumo sacerdote. Y tengo que apurarme porque el tiempo ya se nos fue. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. Y la palabra ahí, penetró, significa entrar, penetrar, romper, ir hasta allá. Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos. Y cuando dice aferrémonos, se dice agárrate fuertemente a lo que creemos, a la fe que profesamos. Aférrate, dice ahí, a la fe, a aférrate. Que entró en el cielo Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 15, nuestro sumo sacerdote es hermoso. Dice, subraya esa palabra, comprende. Dios no es un Dios que está distanciado de la humanidad. Es un Dios que es cercano. Es un Dios
y esta palabra está muy de moda, es empático contigo y conmigo. Ahora, sumo sacerdote. No tenemos el tiempo pero es impresionante que el autor de Hebreos nos haga esta mención. Nuestro sumo sacerdote, Jesús. Dice Jesús porque nos está queriendo hablar de este oficio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote bajo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Ahí léelo en Levítico capítulo 16. No tenemos el tiempo el día de hoy, pero léelo ahí. Él vestía de una forma especial. No era cualquier cosa que se tenía que poner. Tenía un vestimento especial. Y había 7 días de ceremonias solemnes cuando se dedicaba a un sumo sacerdote. Eran 7 días de servicios. Había un lavado y un ungimiento especial para el sumo sacerdote. Según Levítico 21:10 dice que se le ungía de una forma especial al sumo sacerdote. Y él, una vez al año, en lo que se conoce como el día de la expiación, él entraba al lugar santísimo, es decir, donde estaba realmente la presencia de Dios, lo que en hebreo le dicen la Shekinah de Dios, la presencia, la gloria, ahí estaba. Pero solamente él podía realizar el sacrificio, nadie más. Y él ahí derramaba la sangre. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? En el contexto del Antiguo Testamento, él una vez al año rompía la barrera entre Dios y el pueblo. Él entraba a donde estaba Dios, rompía la barrera con la sangre sacrificial y expiaba el pecado del pueblo de Israel. Expiar, ¿qué es expiar? Viene de una palabrita que significa cubrir. Lo que hacía el sumo sacerdote era cubría temporalmente el pecado del pueblo. Temporalmente. Por eso, la diferencia aquí nos dice el autor de Hebreos es, ¿sabes qué? Jesucristo fue ungido para este propósito. Él entró por una vez y para siempre al lugar santo de la presencia de Dios. Él rompió por siempre la barrera entre Dios y la humanidad, la barrera que el pecado traía. Y no solamente entró, Él se ofreció a sí mismo como sacrificio. Lo vamos a ver más adelante aquí en Hebreos. Dice que es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Pero aquí dice, entró en el cielo. ¿Qué nos está diciendo? Ve lo que dice. Ve la construcción del versículo 14. Tenemos, ¿en qué tiempo verbal está? Presente. Es decir, hoy, domingo 25 de julio del 2021, te tengo una noticia. Tú y yo tenemos hoy un sumo sacerdote que entró. ¿En dónde está? En el cielo. ¿Con quién? Con el Padre. Y aquí viene, esa palabrita es una invitación, es una sugerencia. ¿En qué tono está después del coma de Jesús el Hijo de Dios? Aferrémonos. Tú dale a un niño de 5 años un billete de 500 y a ver, sácaselo. Se va a aferrar. O dale a un niño algo que diga es mío y se lo quieres dar y se lo quieres quitar. A ver, se aferra. Así como nos aferramos al billete de 500. Si nos aferramos a un billete de 500, ¿va?
pero no nos aferramos. A lo que está escrito en blanco y negro, con sangre. Dice, comprende, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Tienes problemas? Yo también. Todos aquí tenemos problemas. Y quien diga que no, mentiroso, pastor, impóngale las manos. Pero ¿qué dice ahí? Comprende. Esta mentalidad de, ay, no es que nadie me entiende, es que nadie sabe por lo... Mentira. Mentira. Y sí, yo no puedo sentir tu dolor y sería una grosería que yo te dijera, ay, siento tu dolor. No, no lo siento, yo no estoy sufriendo lo que tú estás sufriendo. Pero ahí dice que alguien sí. Cristo Jesús. Porque Él enfrentó, dice, todas y cada una de las pruebas que tú y yo enfrentamos. La única diferencia es que Él no pecó y nosotros sí. Ay Dios, no, ¿dónde estás cuando te necesito? ¿No que eres el Dios que me ayuda? ¿No que eres el Dios que adoramos? Hay que sacar esa también, borrarla de la lista. Y Dios así de, ¿ya terminaste tu berrinche? ¿Ya terminaste tu berrinche? ¿Ya me dejas hablar o vas a seguir pataleando? Y te tengo otra mejor, porque a mí Dios me la ha dicho. Si me hubieras obedecido en un principio y hubieras hecho caso a lo que dije en mi palabra, no estarías en donde estás. Pero no importa, te amo tanto, ven. Ya terminaste de llorar, ahora sí, ven. Te voy a curar. Te voy a limpiar. ¿Me das chance? Y con eso terminamos, versículo 16. La invitación. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. No le tengas miedo a Dios. Tengámosle respeto, sí, pero miedo no. Hay una cosa bien diferente entre tener respeto y tener un temor así. No le tengas miedo. Dios no va a sacar la vara de la corrección. No está con la vara de la corrección esperando nada más para darte. Ve cómo está estructurado el versículo. Acércate con confianza a la misma presencia de Dios, porque ahí vas a obtener dos cosas: misericordia y gracia. ¿Para qué? Para ayudarte, para ayudarme. No sé cómo solucionar el problema, no sé cómo salir del hoyo, que yo mismo me metí el 90% de las veces. Puedo ir donde Dios y decirle, te necesito. No sé cómo salir del agujero. Dame tu misericordia. Y Él va a derramar su gracia sobre ti, sobre mí, sobre nosotros. Y dice aquí, NTV dice que la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Dios nunca está lejos. Dios
está, va a sonar chistoso, pero está a una rodilla de distancia de ti y de mí. Y cuando digo una rodilla de distancia, Dios no está lejos. Quiero terminar leyéndote una paráfrasis en inglés de esta última porción. Dice, 14 y 16 nada más. Dice, ahora que sabemos lo que tenemos, Jesús, este gran sumo sacerdote con fácil acceso a Dios, no dejemos que se nos escape de los dedos. No tenemos un sacerdote que está desconectado de nuestra realidad. Ha pasado por debilidades y pruebas. Lo ha experimentado todo. Es en la pasión, sí. Es toma y no es toma, es con A. Se me olvidó a mí. Error mío, dice, toma la misericordia, acepta la ayuda. Se llama la Biblia del mensaje. Quien hace la paráfrasis se llama Eugene Peterson, y los hombres ya estudiamos un libro de él, pero me gusta cómo termina, y ese es el reto para ti hoy. Toma la misericordia que Dios te da y acepta la ayuda que Dios te ofrece, porque está ahí disponible para ti. Señor, estamos tan agradecidos por esta mañana. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Y, Señor, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Señor, queremos ayúdanos a permitir que disecciones nuestra vida, que disecciones nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Señor, que inscribas tu palabra en nuestros corazones. Señor, que tu palabra pueda invadir todo nuestro ser, Señor, para que podamos reconocer, para que podamos primero, Señor, vivir una vida en obediencia, Señor, para que podamos pedir como corresponde, Señor, para que podamos de verdad plantarnos en tu verdad, sabiendo que podemos sin temor alguno entrar libremente a donde tú estás, Señor, para cuando la vida es más grande que nosotros, cuando el peso de la vida nos aplasta, poder decir, Señor, te necesito. Señor, también cuando sentimos que quizá, Padre, estamos por equivocarnos, sabemos que podemos ir delante tuyo y decirle, ayúdame a no caerme. Y tú me vas a dar tu brazo para guiarme y no caerme. Señor, y aunque me caiga, yo sé, porque tu palabra así lo dice, que tú vas a limpiar mis heridas. Tú vas a restaurarme, porque está escrito en tu palabra, y tu palabra es verdad. En Cristo Jesús. Amén.